¿Qué se dice, pues, parceros? Bienvenidos nuevamente a un capítulo más de ¿Qué se dice? Hoy de nuevo con Duber. Más parceros, ¿bien o no? Esperamos que este capítulo sea de su agrado y que lo compartan y ojalá les sirva bastante. Hoy vamos a tratar un tema bastante importante como es el manejo del estrés y la tensión, y qué más adecuado que hablarlo con Duber, que es nuestro psicólogo de cabecera. Psicólogo de cabecera, psicólogo más bien. Así creo. No, muchachos, pues la idea es hablar un poquito más relajado de esto. Pues el estrés se incrementó con la pandemia. Bastante. Si no. Bastante. ¿Qué nos estresaba antes? Antes de la pandemia. Sí. No sé, lo que nos estresaba mucho del trabajo, el tener oportunidades laborales, el dinero, no sé, el tener una buena fuente de ingresos para suplir las necesidades básicas, creo yo. De pronto, a los que queremos estudiar, el estrés que podamos pasar una universidad, los que ya están estudiando, que los trabajos, los grados, que todo, o sea, que todo esto funcione. Creo que eso es un alto indicio de estrés en las personas, ¿no? Sí, pero pues mira que si lo vemos así, siempre estuvimos preocupados por aspectos que son ajenos a nosotros, un trabajo, un estudio, una meta material. Pero yo pienso que la pandemia nos enfocó a estresarnos por otras cosas de las cuales antes no teníamos tiempo ni siquiera de estresarnos, y era el hecho de estar con nosotros mismos. Entonces, como el encierro empezó a generar ese estrés y a la vez esas tensiones a nivel familiar, personal, cuántas personas cambiaron, cómo cambiaron. ¿Vos qué pensás de eso? Sí, es verdad, o sea, no solamente el estresarnos por ese tipo de cosas y las relaciones que nos afectan directa o indirectamente por el encierro y todo este tema, sino también por el cuidado a nosotros mismos. Yo creo que hay muchas personas que no tienen como esa conciencia de cuidado y luego de la pandemia, luego de todo este desorden que causó el virus, empezó pues como a la gente como a sentirse más persuadida a que es que nos tenemos que cuidar físicamente, luego vino que también nos tenemos que cuidar emocionalmente por tanto encierro, y empezó a revolcar tantas cosas alrededor de nosotros que no sé a la final cómo habrán hecho las personas para manejar toda esa ansiedad y todo ese estrés, pero creo que pues juega un papel muy importante todo esto, ¿no? Yo creo que mencionas algo importante, y es aprender a manejar ese cúmulo de emociones. O sea, si bien antes nosotros teníamos mecanismos para poder afrontar la frustración, vemos que socializar es como el aspecto que más fortalece el sobrellevar esos problemas, esos objetivos. Pero ya no tenemos un apoyo, una red social física, se diluyen muchos vínculos, se rompen muchas relaciones, se crean muchos espacios, y como de pronto ya podemos ver una postura más post-COVID que incluso ya una COVID, porque pues antes recuerdo que uno, que no ir a la tienda, ni a la tienda que porque la policía, ni siquiera el COVID, la policía. Sí. Entonces, el estrés era la multa y ni siquiera el contagio. Exacto, y es eso, el estrés de estar encerrados nos llevó inclusive a tomar riesgos. Sí. Por no saber manejar esas mismas tensiones en una posición de serenidad, de quietud. Entonces esto es lo que nos invita el día de hoy. La pregunta sería, ¿cómo podríamos manejar esas emociones, esos sentimientos de tensión, esos sentimientos que nos pueden alterar cotidianamente sin una fuente específica que lo detone?
Yo creo que eh, las personas nos acostumbramos mucho al contacto físico y a la reunión física con las personas, pero a la vez no. Y yo creo que esa mezcla de emociones fue lo que también detonó todo esto. Y con respecto a lo que decías, no sé. Al cómo, la pregunta es el cómo. La idea es que construyamos el conocimiento desde la conversación. ¿Cómo crees que podríamos hacerle frente al estrés o la tensión? Bueno, yo desde mi conocimiento pues de la salud básico, pues porque de todas maneras un auxiliar de enfermería no tiene mucho avance pues en terapias y todas estas cosas, pero pienso que la respiración debería ser o es una ayuda y un método bastante importante y bastante seguro como recomendación pues a las personas que nos están escuchando, incluso a nosotros mismos, enfrentando una situación de estrés. Yo sé que suena como muy a frase de cajón, pero detenernos, pensar un poquito y respirar. Y creo que hay una técnica para eso y saber respirar bien. Precisamente lo que nombras se llama respiración consciente. Que si lo notas, nosotros mecanizamos, pues el ser humano acostumbra a mecanizar muchos procesos de su diario vivir para gastar menos energía. Entonces, cuando tú estás aprendiendo a montar moto, usted siente hasta la cadena vibrar. Cuando usted sabe manejar moto, usted le da igual. Pasa algo más o menos similar. En este caso, cuando uno no es consciente de lo que lo está movilizando, no tiene algo que intervenir. Entonces lo importante, fundamental, pues con la respiración consciente, es poder, como lo nombra la misma técnica, tomar conciencia del mismo acto de respirar, con el fin de poder regular esas presiones sanguíneas a nivel interno. Entonces cuando nosotros nos estresamos, no estamos siendo conscientes de cómo respiramos, de cómo nos hiperventilamos y cómo el cuerpo orgánicamente está actuando. Incluso una cosa tan cotidiana y tan necesaria como es la respiración, no lo estamos tomando en serio o conscientemente para hacerlo bien. Y nos estamos, por hacernos un bien, nos estamos haciendo un mal y nos estamos... Exacto, entonces la respiración consciente favorece el hecho de que, así como cuando estás aprendiendo moto, te tomes un momento y digas, bueno, yo siento el aire que entra por mi nariz. O ni siquiera soy consciente si sí entra por la nariz, porque muchas veces tenemos mocos. Entonces, respiramos por la boca y ni siquiera nos damos cuenta de eso. Entonces, si yo soy consciente de cómo respiro, empiezo a ser consciente de que yo regulo cómo esa respiración afecta mi presión sanguínea, afecta la frecuencia con la que el cuerpo orgánicamente manda la sangre más rápido en un punto de excitación que te puede llevar a golpear a una persona o a salir corriendo, pues que son los dos mecanismos de defensa: o lucha o salga y corra. Hay uno tercero, pero pues ese es más raro, que es el quedarse como una estatua así. Pero son como las maneras como nosotros afrontamos esas descompensaciones que nosotros tenemos. Entonces cuando el estrés llega, cambiando toda la situación del entorno, y nosotros no tenemos ni siquiera una técnica que nos permita afrontar eso, la pregunta es, ¿qué deberíamos hacer? Lo que deberíamos hacer en su momento es identificar qué tan afectado estás por esa situación. Entonces, como fue el COVID, puede ser el encierro. Cuando usted identifica el por qué, ya hace conciencia sobre lo que de verdad lo está afectando. Entonces, después del por qué, sigue el qué. Entonces, ¿qué voy a hacer? Ahí es donde uno entiende que si es generar ansiedad por el encierro, puede, cuando tenga esos episodios, hacer una respiración consciente, o tranquilamente puede hacer otras actividades que favorezcan, no sé, por ejemplo, hacer un taller de macramé virtual. Eso le permite a ella tener un contacto con el otro a través de mediaciones virtuales,
pero que también genera una productividad del otro lado de la pantalla. Entonces es importante mantener sobre todo la respiración consciente como la estrategia fundamental para la identificación de las emociones, para el trámite de las emociones, para poder elegir una ruta de intervención, de acción, bien sea propia o en un proceso terapéutico, como lo nombrabas ahorita. Bueno, y entonces, para de pronto ilustrar un poquito más a las personas que nos escuchan, ¿cómo sería esa técnica bien ejecutada para que de pronto los que la quieran utilizar la hagan bien hecha y no sea simplemente que les estamos soltando una información así y ya, sino como ilustrarlos un poquito de cómo se hace? Pues normalmente la nombran de muchas maneras, por ejemplo, respiración diafragmática, respiración consciente. La respiración diafragmática la nombran mucho en otras corrientes de la psicología, pero la podríamos nombrar como respiración consciente 4-7-8. ¿Por qué? Porque consiste en inhalar por la nariz durante 4 segundos, sostenerlo durante 7 y exhalarlo durante 8. De esta manera aseguramos que se pueda coger la totalidad de aire en los pulmones para favorecer la estabilización en la respiración. Entonces, lo que más afecta el estrés y lo que más duro es de afrontar es precisamente el hecho de no poder reducir esa sensación de desespero o de tener la presión a un punto límite. Esta respiración nos favorece que esa presión disminuya a puntos normales, pudiendo establecer una conciencia real de la situación que está presentando. Bien, entonces recapitulando y ya para ir cerrando este capítulo, entonces se inhalan durante 4 segundos, se sostiene el aire 7 segundos y se exhala por 8. ¿El aire se debe sostener en el diafragma o en los pulmones? En el diafragma. Diafragma. Es importante que cuando respiremos, hagamos una respiración consciente, posicionemos nuestra mano en la parte de arriba, en lo que llamamos la boca del estómago. Y cuando inhalemos los 4 segundos, notemos que esta parte, que es el diafragma, la parte de arriba de la boca del estómago, se hinche. Así garantizamos un ejercicio bien aplicado. Y como decíamos anteriormente, siendo consciente de cómo inhala y cómo exhala. Listo, Duber, muchísimas gracias por este nuevo espacio, gracias a los que están escuchando. De nuevo, si les sirvió, nos serviría mucho que a nosotros, valga la redundancia, también nos serviría mucho que lo compartan. Y bueno, muchas gracias por este nuevo espacio, que estén muy bien, muchachos. ¿Y qué se dice? ¿Qué se dice, mi gente?